tardes. Gracias a todos por estar aquí. Continuamos con las charlas de la tarde. Habéis tenido una charla anterior sobre la ciencia de los cannabinoides y la mesa sigue llena de estrellas, y la mesa siguiente también viene llena de estrellas, de gente muy importante a hablar sobre cannabis medicinal. Y bueno, ahora tenemos un espacio que estaba hablando antes con la organización que me parece que es particularmente importante. En estas jornadas solemos hablar mucho de cannabis medicinal, de ciencia, y creo que está bien, que es adecuado. El cannabis medicinal lo debemos defender desde criterios y desde parámetros estrictamente científicos. Pero algo que a veces se pierde de vista en estos contextos es el factor humano, ¿no? Bien, cannabis medicinal, cannabis terapéutico, pero estamos hablando de personas, además de personas enfermas, de gente que sufre, ¿no? Y este factor humano creo que es algo que nunca debemos de perder de vista. Por eso me parece que es particularmente adecuado y creo que va a ser enriquecedor el que esta mesa, que se llama Cáncer y Cannabis, vamos a hablar sobre los beneficios del cannabis como paliativo en el tratamiento del cáncer, paréntesis, experiencia personal. Voy a empezar presentándome yo primero. Yo soy Fernando Caudevilla, soy médico de familia, soy colaborador de la casa desde hace 10 o 12 años y habitualmente vengo a contar rollos de PowerPoint y a dar explicaciones de ciencias y de estudios. Le daba antes las gracias a Josep por presentar una mesa. Estoy un poco incómodo porque un médico sin PowerPoint y diapositivas como que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Pero el protagonista aquí no voy a ser yo. Los temas más científicos se van a hablar antes y después. El protagonista va a ser otra persona que nos voy a presentar y vosotros. Queremos que sea una mesa básicamente abierta al debate y abierta a las experiencias y hablar desde lo personal o desde lo profesional, desde lo que nos sugiera esta charla que vamos a tener, ¿no? Yo os voy a ir presentando a la persona que tenemos aquí detrás, que es Eduardo. Es Eduardo van den Eyden, no sé si lo pronunciaré bien, lo siento, me dicen Caudevilla, bueno, lo más importante, Eduardo. Y Eduardo es usuario terapéutico de cannabis. Hasta aquí, bueno, nada especial, o sí, de entrada, ¿no? El que una persona se reconozca públicamente como usuario terapéutico de cannabis es algo que a lo mejor en este entorno, ¿no?, en el que el uso de cannabis podemos tener más normalizado, no nos parece para tanto, pero bueno, es una salida del armario. Es una salida del armario y creo que en este momento el último armario son las drogas. Es decir, como médico en mi trabajo, pues el tema de la sexualidad, pues bueno, pues mi trabajo es poner diagnósticos y tratamientos. Pero creo que los médicos en general tenemos ya entendido que la sexualidad se puede vivir de muchas formas y mientras no hagamos daño a nadie, mi papel no es decirle a la gente qué tiene que hacer con quién, ¿no?, y qué está bien y qué está mal. Con las drogas llevamos 30 años de retraso. Es decir, un médico, un paciente que te diga que es homosexual divorciado, que tiene una infección de transmisión sexual, como esté en la oreja, ¿no? Pero un médico o un paciente que consume drogas, aunque sea por usos terapéuticos, ya echa un poquito para atrás. Creo que esa salida del armario y el normalizar el que uno puede utilizar drogas con fines terapéuticos o recreativos y además ser un excelente profesional o no, son dos cosas que no tienen nada que ver. Bueno, volviendo a Eduardo, os cuento que es licenciado en Geografía e Historia, que tampoco en principio no nos aporta nada especial, que es experto en la arqueología medieval, tampoco nos haga nada de por qué este señor ha tenido cierta repercusión mediática, pero es que resulta que de profesión pues no es ni carnicero ni cámara, sino que es diputado por el Parlamento del Parlamento de Cantabria y además un partido del Partido Popular. Y es cuando el caso de Eduardo salta un poco a la fama y se hace, ¿no?, y empieza a aparecer en medios y empieza a hablar pues, desde su experiencia personal. A mí comienzo diciendo que esto que me parece particularmente loable y particularmente a destacar
el que alguien que además ostenta un cargo público salga del armario y hable de estas formas, de este tema, pues con la naturalidad de la que hay que hablar, ¿no? El uso terapéutico, además, está, bueno, es que se justifica por sí mismo, no hay más que hablar. Estamos hablando de cannabis como podríamos hablar de amoxicilina, bajo mi punto de vista, no tiene más vuelta. Pero es que aunque fuera un usuario recreativo, quiero decir, el uso terapéutico parece que está un poquito más justificado, pero bajo mi punto de vista el que alguien sea usuario recreativo pues no debería decirnos nada sobre su calidad como persona o sobre su calidad como profesional, ¿no? Pero lamentablemente el mundo en el que vivimos no es así, y probablemente si Eduardo no hubiera sido diputado y no hubiera sido diputado del Partido Popular, probablemente no habría llamado tanto la atención el caso, ¿no? Aquí sí que, bueno, el tema del debate es absolutamente libre, podemos hablar de lo que queráis, de lo que queráis que hablamos. Yo sí que os digo, y yo hablo por mí, yo no soy el representante de los médicos ni de la medicina, yo hablo por mí. Eduardo os contará, pero creo que Eduardo va a hablar por él. Eduardo no va a hablar ni como miembro del Partido Popular ni de lo que el Partido Popular opine sobre drogas. Podemos hablar sobre políticas de drogas si queréis, pero si hablamos de políticas de drogas vamos a intentar hablar en mayúsculas y lo mismo, y sin caer en el estereotipo y en el prejuicio. Yo llevo 20 años trabajando en estos lares y bueno, pues ni las derechas son tan derechas ni las izquierdas son tan izquierdas. He dado con gente del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del PNV, de Convergencia, con gente muy sensata y con gente muy poco sensata y muy primitiva. Creo que en las drogas es una de las pocas cuestiones en las que las siglas políticas dicen poco o no dicen nada. En lo que es la política nacional, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Desde la ley de vagos y maleantes, que no es de Franco, es de la Segunda República, los consumos de drogas han estado castigados por una república, por un régimen dictatorial, por varios regímenes democráticos de distintos partidos, con una ley que hizo el Partido Socialista infame, ley Corcuera, que no ha sido cambiada ni abolida por ningún gobierno de izquierda o de derecha, ¿no? En ese sentido, creo que me parece que el entrar en partidismo creo que no va a aportar mucho, y si opináis lo contrario, lo hablamos y lo discutimos. Era simplemente una reflexión, ¿no? Y sí invitaros a que salgamos un poquito a que intentemos salir de estos estereotipos. Yo creo que el mundo funciona mejor, que el mundo cada vez es mejor, que las cosas son mejores de lo que eran. Sin embargo, mi sensación personal es que en los últimos 10 o 15 años creo que estamos retrocediendo en muchas cosas, en lo que es la libertad de expresión, en lo que es la libertad para discrepar, para salir de lo políticamente correcto, para salir del prejuicio, del estereotipo. Si no eres un facha, eres un perroflauta. Si no eres si no eres un porrero, eres un antidroga. Si no eres un prodrogas, el mundo tiene muchísimos más matices, las cosas son mucho más complejas, y creo que estamos en una sociedad en la que todo tiene que haber en un Twitter, en que las cosas son blancas o negras, y en el que cuando te sales ya eres de lo contrario, ¿no? Decía antes de broma, claro, que pues, si el señor Eduardo es del Partido Popular, pues es un facha. Entonces, bueno, pues el testimonio de un sujeto terapéutico facha, ahora nos lo corregirá. A mí también me han llamado facha y no tengo nada que ver con el Partido Popular. A mí me han dicho que yo estoy a sueldo del lobby canábico. Cobro aquí mis conferencias, mis artículos, sueldo del lobby canábico, pero también de trabajar para las antidroga. He trabajado para la FAZ, para la Relación sobre Drogas, para la Cruz Roja, estar a sueldo de la industria farmacéutica por un proyecto que hemos presentado. De analizar las drogas, por trabajar con Energy Control, y yo tengo muchos defectos, pero creo que intento ser coherente. Y yo
Jamás me han censurado nada en Cannabis Magazine, Cáñamo, en esas conferencias, pero en Plan Nacional sobre Drogas, en la FAB, en Cruz Roja, tampoco, en mi experiencia. Yo he trabajado con un laboratorio y no me han tocado ni una coma de los productos que llevamos. Creo que es muy fácil y nos pasa a todos, a mí el primero, ¿no? el rápidamente hacernos etiquetas sobre la gente y etiquetas sobre las personas. Pues si este es así, seguro que es un tal. Y creo que es tremendamente empobrecedor y bajo mi punto de vista es uno de los grandes problemas gordos que hay en la sociedad española o del Estado español, si prefieren la terminología franquista, en el momento actual, ¿no? No voy a extender mucho más, voy a dejar paso a quien es el verdadero protagonista de hoy, que es Eduardo. Y bueno, ¿nos oye ya? A ver. Sí. Sí, pues entonces yo me callo de momento y te dejo hablar. Bueno, pues lo primero, daros a todos las buenas tardes y deciros que lamento bastante no poder haber asistido presencialmente a Barcelona, que me hubiera gustado mucho porque además tengo un montón de familia allí y hubiera aprovechado para verlo y estar con todos vosotros y estar en la feria, pero bueno, estoy de baja, ya llevo unos meses de baja laboral y parecía bastante poco procedente, bueno, pues acudir a un evento público cuando estoy en una situación de baja, y lo cierto es que además siempre ando con el riesgo de tener que salir a veces para urgencias y cosas así, con lo cual lo hago por Skype, pero bueno, lo hago encantado. Se habla en esta conferencia o charla, como lo queramos llamar, fundamentalmente de una experiencia personal, y es lo que yo os puedo aportar. No os puedo aportar más que una experiencia personal, que yo no soy médico, ni soy bioquímico, ni tengo una enorme experiencia en manejo del cannabis a ningún nivel, excepto el consumo actual que yo he seguido en el cannabis, no solo como un elemento terapéutico a partir de mi enfermedad, sino mucho antes, como os contaré luego. Pero bueno, la experiencia personal mía yo creo que os puede valer bastante porque digamos que tengo un amplio currículum de enfermo, es decir, a mí me detectaron, me diagnosticaron un cáncer de pulmón hace 8 años y he pasado pues, por todas las terapias que estáis leyendo, seguramente en muchos casos en la prensa, que se están utilizando. Las tradicionales, imaginaos, la primera es la quirúrgica, te operan, me quitan un trozo de pulmón, siempre parece que la cosa estaba en un estado inicial, y luego ya no lo es tanto. Pero en definitiva, al final del proceso quirúrgico empiezas con las quimioterapias convencionales, cisplatino y todos esos productos asquerosos que todos conocemos, que han salvado muchas vidas, pero que tienen una toxicidad enorme. La radioterapia, más de 60, cerca de 70 sesiones de radioterapia. Y bueno, parece que durante 2 años estuve más o menos limpio, volví a tener una recaída, y volvieron otra vez a darme quimioterapia, etc., hasta estar un poco limpio. Durante 1 año así estuve libre de la enfermedad, pero volví a tener una nueva recaída, se me había extendido a la pleura, y entonces ya hice una de las terapias de segunda línea que se está utilizando ahora y que es la inmunoterapia, que habréis oído la mayoría hablar de ello. Es decir, es una estimulación de tu propio sistema inmune para tratar el cáncer, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tiene la inmunoterapia? Pues tiene menos toxicidad que las quimioterapias habituales, pero tiene muchos efectos secundarios y bastante desagradables y bastante parecidos a los de la quimio, que no tan intensos. Y luego ya, pues cuando la inmunoterapia dejó de funcionar, que funcionó durante 1 año y pico y tal, pues en la situación que estoy ahora es como una quimioterapia oral, que lo que te hace es evita que se vascularicen los tumores y sigan creciendo. Y bueno, de momento parece que la enfermedad está relativamente estable, pero también esa quimioterapia oral da muchos efectos secundarios. Hasta ahí, digamos, os he pasado un informe médico, tampoco es lo que tendría mayor interés. Pero en definitiva, si os cuento mi experiencia personal en cuanto a lo que ha sido el uso de cannabis para paliar, no para tratar el cáncer, como se va a hablar en charlas posteriores, sino en mi caso, para paliar los efectos secundarios de las terapias médicas que se están utilizando en el tratamiento del cáncer, ¿no? Bueno, yo os cuento mi experiencia. Yo he sido consumidor, ahora se le llama lúdico. Yo
me consideraba simplemente consumidor, pero bueno, en fin, cannabis, pues aproximadamente desde los 16 años, cumplo este año 60, y durante los 16 años, bueno, porque me moví siempre en el mundo de la música, sabéis que siempre ha sido un mundillo donde, bueno, era más fácil tener acceso a determinadas sustancias, las hemos consumido siempre con toda naturalidad y normalidad, y parecía que no nos había creado a nadie demasiados problemas, y de hecho no nos los habían creado. Pero bueno, lo cierto es que cuando me diagnostican de cáncer, evidentemente dejé de fumar, y con ello también de fumar cannabis, pero dejé también de fumar tabaco, y estuve 10 años sin utilizarlo. Con lo cual me chupé los primeros tratamientos de radioterapia y quimioterapia, pues lo que se viene a decir a huevo, es decir, sin la ayuda de ningún elemento que pudiera paliar los efectos secundarios, excepto la propia medicación que te facilitan en los hospitales y que es poca cosa, control de los vómitos y poquito más, ¿no? Pero bueno, ya un día ya me encontraba tan mal, estaba tan cansado y tenía tal, bueno, pues dije, bueno, pues que caramba, voy a fumar un porro y vamos a ver si me encuentro mejor o me encuentro peor. Fue así de sencillo y así de tonta la cosa. Y bueno, pues el típico, pasamos a Miguel a casa, por un porro, me dejó algo de hachís en el móvil, algo de hachís en casa y tal, para ir llevando. Y la cosa es que notaba que al fumar y dormía. Porque tenía el insomnio que tienes con los tratamientos que tienes de corticoides, como si no hubiera mañana, pues lo cierto es que empecé a dormir, empecé a tener mejor estado de ánimo, recuperé el apetito y empezaron a desaparecer, no las náuseas que las tenía controladas con medicación convencional, pero sí la sensación de asco, de encontrarte mal y el profundo estado de ánimo bajísimo que tenía en ese momento, pues hombre, por la enfermedad y sobre todo también, bueno, por las molestias del tratamiento, ¿no? Bueno, la cosa es que como vi que aquello funcionaba, en la primera revisión que tuve con mi oncóloga, se lo comenté. Digo, hombre, he hecho esto, estoy fumando cannabis, me está yendo bien, me encuentro muy bien. Y bueno, mi sorpresa fue que mi oncóloga me dijo, haces muy bien. Digo, bueno, lo podríais haberme dicho antes. Y bueno, no podemos decir, porque en realidad tampoco tenemos ni tenemos los mecanismos para poderlo prescribir, ni podemos decirle a la gente que hay una herramienta terapéutica a la que puede acceder, pero sin embargo no le podemos decir cómo puede acceder. Estamos condenando quizá a buscarse la vida en un mundo donde no conoce y además donde pues, también hay gente aprovechada, bueno, lo que sabéis, y donde una parte fundamental está en manos del mercado negro, etcétera. Pero bueno, ella me lo recomendó, dice, si te va bien, sigue utilizándolo, bueno, me vas informando de todo ello. Y bueno, desde entonces lo he venido utilizando de manera habitual, ahora ya totalmente habitual, es decir, yo lo uso, prácticamente he sustituido los medicamentos que utilizaba para dormir. Tengo mucho mejor estado de ánimo y lo que peor tengo del tratamiento que llevo ahora, que es la falta de apetito, como bien sabéis, con el cannabis se trabaja muy bien, es decir, se genera un apetito importante, me permite seguir alimentándome, he dejado de perder peso, había perdido de momento, de repente perdí casi 15 kilos de peso, me asusté mucho, pero bueno, lo fui recuperando con el cannabis, que te genera esa sensación de ganas de comer, sobre todo también hay una cosa que la medicina convencional sabéis que se trabaja en muchos aspectos, pero hay uno que no se trabaja prácticamente en absoluto, y es el estado psicológico de tipo de enfermedades que si son duras desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, son devastadoras, como pueden llegar a ser para tu entorno y para ti mismo, ¿no? Entonces, no despreciéis bien la importancia, la eficacia, dicho, que tiene un uso terapéutico del cannabis en la mejora del estado de ánimo, en procesos de estas características, bueno, que son muy duros. Y esa es básicamente la experiencia que yo he tenido, pero luego a partir de darme a conocer, salir del armario, como decíamos antes, ¿verdad? Salir del armario, por cierto, me acuerdo, ahora que la gente pues,
suele ser dura, sobre todo con la gente que tiene, bueno, pues algún cargo público, cosas así. Decía el doctor que a él le habían acusado de trabajar para los hobbies y ese tipo de cosas. Bueno, a mí, la primera vez que salió en la prensa nacional no se me ocurrió otra mejor idea que leer los comentarios de la gente, ¿no? No lo hagáis, nunca. Positivos había muy pocos, pero a mí el que más gracia me hizo fue uno de una persona que facha, bueno, que ha puesto facha, PP, decía, ahora te acuerdas del cannabis, de chaval, pero en fin, ahora te acuerdas del cannabis, y me decía, el deseo a muerte lenta y dolorosa, que está muy feo a alguien que tiene cáncer, porque además de tener todas las papeletas para que se cumplan esos pronósticos, que en fin, leí hasta ahí y no leí mucho más. Lo cierto es que hay prejuicios, pero hay también prejuicios fundados. La postura de partido, no hablo ya de la deriva de estos momentos en la que algunos directamente abandonan política y nos vamos viendo la corrupción que están llevando los acontecimientos, pero realmente la posición del partido ha sido bastante impresentable en esta materia, pero coherente. Yo la llamo impresentablemente coherente, es decir, estoy porque no me va a convencer nadie de que no, porque yo este prejuicio lo tengo formado desde muchos años de que no, pero no te diré que sí, te diré que no. A mí me ha sorprendido más, aunque no es el motivo de esta charla hablar de política, desde luego, pero me ha sorprendido más y desde luego me ha deprimido bastante ver que otras fuerzas políticas en las que yo en esto sí tenía más confianza, que las suponían más progresistas, pues se hayan descolgado últimamente, sobre todo en el tema del cannabis, del uso terapéutico del cannabis, pues con declaraciones como la de la ministra, que prácticamente pues, nos ha dado carta a la comisión bastante vergonzoso, pues diciendo pues, que el cannabis como instrumento terapéutico pues, básicamente es una especie de entelequia, no mascafre, todavía le añadía a una especie de subterfugio para ocultar el consumo recreativo, como si hiciese alguna falta ningún subterfugio para hacer el consumo de cannabis en este país. O sea, esas cosas que uno tiene que oír, porque desgraciadamente tener un panorama bastante triste cara al uso terapéutico. Insisto, yo estoy a favor de la regulación integral del cannabis y creo que apoyo a la mayoría de la gente, pero desde luego, aunque estando a favor de la regulación integral, tengo clarísimo una cosa: lo que es absolutamente inconcebible es que aplicaciones terapéuticas de cannabis no solo no estén reguladas, sino que no estén promovidas desde la sanidad, la investigación, promovidas los ensayos clínicos, los estudios. Los médicos, el médico está absolutamente a favor. Créanme que he hablado con los jefes de servicio de todas las unidades de Valledilla, prácticamente se han manifestado todos ellos, y quitando psiquiatría, que siempre son los más reticentes, porque ya sabéis que los psiquiatras, pues como tratan a veces temas relacionados con los efectos que puede producir el propio cannabis y su consumo, pues siempre te van a sacar la visión negativa, que la podrían sacar de cualquier sustancia, y de hecho la sacan como mucho las benzodiazepinas o el todo lo que queráis, ¿no? Pero quitando ese parámetro más reticente, desde luego todos los internistas, médicos de urgencia, oncólogos, neurólogos, oftalmólogos, etcétera, neurólogos, todos decían que el cannabis tiene una potencialidad que ya se está demostrando, porque hay muchos países donde ya hay estudios muy solventes, también se están desarrollando bastante, y que desde luego lo que no se puede despreciar nunca es un potencial de esas características, y además despreciarlo en base a un prejuicio absolutamente absurdo, un prejuicio que no se comparte con otras sustancias. Yo es que, no sé vosotros, pero yo me imagino que todos nos llevamos una enorme sorpresa desagradable cuando te señalan y te dicen el consumo del cannabis, la puerta de entrada a otras drogas, qué malo es para la juventud, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, oiga, ustedes, ¿qué me están diciendo? ¿Y qué me están diciendo del alcohol? ¿Y qué me están diciendo del tabaco? Que supuesto, yo no comparto la postura de que todavía hay algunos dicen ilegalizar el alcohol, el tabaco, no se expresa, población, formación y culto.
y por supuesto consumo responsable y consumo adulto. Yo no quiero que el Estado ejerza una tutela sobre mis derechos individuales. Y desde luego en este caso creo que no se ampara ningún derecho. Bueno, yo en definitiva lo que hicimos en Cantabria es promover una proposición no de ley que sorprendentemente una proposición de ley cuya solución era instar al Gobierno y al Parlamento de España a que se regulase el uso del cannabis medicinal. Esa es la proposición de ley. Bueno, nosotros conseguimos tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Aunque no os lo creáis, es decir, en ese caso todos los grupos parlamentarios se manifestaron a favor de ello y bueno, se le dio traslado al Parlamento español y bueno, me imagino que como otras proposiciones no de ley, pues no sé el caso que la habrán hecho, si hubiese sido legislativa, por seguro que lo hubieran impugnado ante el Constitucional, pero como no era legislativa, que era una proposición no de ley, simplemente parece que hacen caso omiso. Entonces, en ese sentido, puedo decir que es un orgullo para nosotros, desde Cantabria, haber conseguido unanimidad en este aspecto, pero por otro lado es bastante deprimente ver que hayamos perdido la última legislatura entera y que todo el avance que haya sido ha sido una o dos reuniones de una subcomisión de sanidad, donde parece no se ha conseguido tampoco ningún avance importante. Y mientras tanto, la gente sufriendo, la gente pasándolo mal. Cuando eres conocido, te conviertes en el del cannabis, te pasa en Cantabria, que toda la peluquería dice, bueno, tú eres el del cannabis, ¿no? Sí. Pues sí, si lo quieres ver así, sí lo soy. Pero lo cierto es que al final todo esto hace que se dirijan un montón de personas que tienen problemas de salud y quieren probar el cannabis o un elemento para mejorar su situación. Puede ser como anestésico, puede ser como somnífero, puede ser por muchos motivos, ¿no? Se te acerca mucha gente y ya, no sé, yo solo lo único que puedo hacer y es lo que hago es derivarles a mi club canábico, que tiene un servicio terapéutico muy importante, muy bien organizado, con médicos, etcétera, o también a otras asociaciones de ámbito nacional que les pueden asesorar. La desesperación de la gente es importante. He conocido casos de tipo, he conocido personas engañadas, personas que han sido estafadas con determinados productos que les han dado pues como cannabis o con cannabis de muy mala calidad, que se ha facilitado también. Y desde luego yo creo que no se puede condenar a una parte importante de la población a tener mala calidad de enfermedad, no es mala calidad de enfermedad, simplemente por una cuestión basada en los prejuicios. Yo os garantizo una cosa, el cannabis es absolutamente inocuo al lado de los tratamientos que yo he recibido en los últimos 8 años. O sea, no quepa la menor duda, yo estoy vivo aquí gracias a tratamientos que han desarrollado contra el cáncer en los últimos tiempos. Pero también es cierto que el deterioro de la salud es importante de todos los órganos y sí, bueno, el cáncer no me ha matado, la quimioterapia tampoco de momento, pero lo cierto es que hay otras herramientas que tienen muchas posibilidades, que se está empezando a investigar seriamente con ellas, que mucha gente estaría dispuestos a participar en esos ensayos clínicos, a acompañar a otras personas que lo están solicitando también para que se traten los efectos secundarios de su enfermedad o los tratamientos que reciben para ella y al mismo tiempo también para mejorar su calidad de vida, es decir, de sobrellevar mejor una enfermedad. Y es lo que yo os puedo aportar, que es una experiencia personal. Ojalá os pudiera decir algo más técnico, pero yo solo os puedo decir que a mí me ha ayudado, no me ha perjudicado. En ningún caso se ha constatado que el consumo del avance del cannabis haya perjudicado la evolución de la enfermedad. Se sospecha que le ha mejorado bastante en algunos aspectos y desde luego lo que sí os digo, el control de los efectos secundarios más desagradables del cáncer haya sido un apoyo fundamental. Lamentablemente no usé desde el principio de los tratamientos, pero que en los últimos prácticamente 5 o 6 años los estoy usando de una manera sistemática y habitual. Eso sí, con el riesgo de ser detenido cuando transporto
mis dosis terapéuticas, el riesgo de ser detenido con cualquier control y me pasen la piruleta, aunque me haya fumado un porro o dos por la noche anterior y esté conduciendo en perfectas condiciones como hago, por cierto, siempre, ¿no? Pero bueno, eso es además daño colaterales de no tener una verdadera regulación. Como decía una catedrática de penal que conozco, tener una regulación que penaliza a todo un sector, tanto si el uso que hace de terapéutico como si hace un simple consumo responsable. Y poco más puedo decir. Muchas gracias y también yo he sido un poco pesado en la exposición. En todo caso, estoy a vuestra disposición si queréis preguntarme cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Yo me podría poner a decir cosas, pero me voy a callar, porque hemos dicho que vamos a respetar lo pactado y creo que el público probablemente pues, quiera a lo mejor pueda aportar algo sobre este brutal testimonio. No sé si alguien os animáis. Una mano por allí. Hola, bueno, muchas gracias por tu testimonio. Me gustaría saber a través de qué vía te administras el cannabis. ¿Siempre a través de fumado? Gracias. Bien, bueno, pues te voy a comentar. Es decir, ahora mismo yo lo estoy utilizando inhalado a través de un vaporizador y fumado también. Dirás, fumado, y todo el mundo se pone cáncer de pulmón y fuma por... Bueno, en fin, yo tengo un cáncer de pulmón ya en un estado muy lo suficientemente avanzado como para pensar que me va a producir otro cáncer. Pero bueno, independientemente de eso, lo he usado fundamentalmente también a través de aceite de cannabis, consumido oralmente. A mí no me produce exactamente la misma sensación de mejoría que cuando lo he utilizado fundamentalmente o inhalado o incluso fumado. El uso terapéutico se recomienda desde luego que no sea fumado. La combustión tiene evidentemente sus riesgos, pero de cualquier medio. Y por tanto yo no lo estoy recomendando, lo que no quiere decir que yo sea fundamentalmente inhalado y de vez en cuando también pues me fumo un porro. Sí. Buenas otra vez. ¿Y has descubierto así que, o sea, algunas variedades o porcentajes de THC, CBD, que es lo que te sienta mejor? Sí, yo estoy usando básicamente, casi exclusivamente de variedad crítica. Porque, bueno, a mí, en mi caso, fundamentalmente porque el efecto que más busco es el efecto sedante. Yo normalmente durante el día, bueno, cuando he estado con las quimioterapias muy agresivas, cuando estaba con ellas, ahora estoy con la oral, es mucho menos agresiva, cuando estaba con las intravenosas que eran muy agresivas, lo consumía durante todo el día y de hecho es que prácticamente no salía de casa. Pero ahora mismo lo consumo fundamentalmente de noche, es decir, después de cenar, para ir a dormir, para relajarme, para oír música, para ver una película, para quitar la cabeza de la enfermedad. Muy importante, creas que para mí son efectos más importantes, sin ninguna duda. Y la variedad crítica de las que he probado es la que mejor me va, porque creo que es la que encontré que el mayor efecto sedante debe tener un porcentaje alto de CBD y tiene un efecto sedante considerable. He probado a usar CBD exclusivamente, sin THC, en gotas, aceite, y bueno, me ha funcionado relativamente bien. Sobre todo para la ansiedad, solo utilizaba y hacía, tomaba CBD durante el día y tomaba THC solo por la noche. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento no estaba de baja, yo estaba compaginando todo el proceso del cáncer y desarrollando mi actividad. Pues imaginaros
que tampoco me apetecía salir mucho a la tribuna del Parlamento habiendo con un contenido de sangre de THC muy alto, ¿no? Pues a lo mejor no hubiese sido políticamente muy correcto lo que hubiera podido decir en un momento determinado, no lo sé. Es decir, me daba miedo, y como me daba miedo, lo que hacía es un consumo básicamente nocturno, o digamos del momento en el que ya no tenía una actividad laboral ni profesional por el mes. Hola, sí. Bueno, un poco la pregunta del millón que se ha llevado haciendo aquí un poco en las diferentes exposiciones. ¿Cómo cree, cuál es el timing o cómo ve usted el panorama a nivel nacional para la legalización tanto medicinal como recreativa de cannabis? Bueno, a ver, en primer lugar vienen unas elecciones, ¿no? Entonces deberíamos, en cierta manera, siendo un colectivo tan grande como el que somos, condicionar que los partidos políticos manifiesten una posición absolutamente clara e inequívoca en relación tanto al cannabis terapéutico y anotaría al desarrollo que pretenden hacer del cannabis terapéutico, porque claro, esto se extendería a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero hombre, si empezamos a dar licencias a lo mejor a las farmacéuticas y empezamos a querer hacer síntesis o moléculas de síntesis o productos determinados a partir del cannabis y no la utilización del cannabis, digamos, en flor, el cannabis con el uso que se ha venido utilizando tradicionalmente, también podemos correr riesgo. Entonces, insisto, yo creo que la postura es, ahora con unas elecciones, exigir a los partidos, o al menos analizar que sus programas políticos, qué elementos tienen en cuanto a la regulación de todo lo que es el futuro del cannabis, a la regulación del uso terapéutico del cannabis y qué fórmulas pretenden implementar el desarrollo de la industria y una comercialización de todo un sector que ahora no está regulado, digamos, que está regulado de una manera ilegal, y que habría que hacerlo con una regulación legal e integral. Entonces yo creo que ahora es un buen momento para que como ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al voto y en función de lo que nos planteen y del grado de compromiso que alcancen, decidir nuestro voto. No se me ocurre otra forma. Sí, hola Eduardo, estoy muy contento y encantado de saludarte, soy Javier Mirabete. Ya nos conocemos. Sí, hola. Me gustaría que las vías de acceso, saber cuáles crees que son las mejores vías de acceso que podemos tener los pacientes a los tratamientos con cannabis y si tú defenderías el autocultivo como una de esas mejores formas de acceso. Bueno, el autocultivo creo que tanto en el caso del cannabis terapéutico como en general, en todo lo que significa una regulación integral del cannabis, me parece que es la vía fundamental. Sería la vía a hacer, independientemente de otros desarrollos que haya por parte de la industria farmacéutica y de otros agentes que participan en este sector, ¿no? Pero, hombre, el autocultivo me parece que es un derecho fundamental y además la mejor manera de acceder a un producto de calidad controlado, porque evidentemente eres tú y tu salud y te vas a molestar en ello, ¿no? Entonces, tengo clarísimo que el derecho al autocultivo es uno de los derechos fundamentales que debemos proteger. Luego, respecto al acceso, en mi caso yo lo tengo fácil porque bueno, yo soy miembro, como tú bien sabes, al menos dos asociaciones de consumidores de cannabis y por tanto el acceso le hago a través del mismo mecanismo que el resto de los socios y tenemos de cierta manera un paraguas legal ahí que nos protege de cierta manera. Pero la mayoría de la gente, lamentablemente, el acceso que tiene, sé que todos conocéis, es básicamente el acceso, digamos, en circuitos, llamemos desde el mercado negro, etcétera, con lo cual el producto que estás consumiendo, pues no sabes qué grado de concentración tiene, de calidad, qué tipo de productos se han utilizado en su cultivo, etcétera. Y bueno, pues es lo de siempre. Es que las políticas prohibicionistas
que conducen es a esto. Ya empezó la ley seca en Estados Unidos y dejó muchos ciegos y mató a mucha gente. El alcohol producido de manera clandestina y comercializado de una forma ilegal. Parece que no aprendemos, los americanos parece que sí están aprendiendo, los españoles, que para el reconocimiento de algunos derechos hemos sido pioneros, en este caso parece que somos un poco el culo del mundo, y cuando ya seamos el último país, la última reserva del occidente, pues igual, entonces seguramente daremos a la regulación que tanto esperamos, ¿no? Quería comentar, yo no sé si puedo hablar a raíz de lo que estabas hablando. Mira, habíamos puesto unas normas de que yo no iba a ir de médico, tú no ibas a ir de político, pero ahora me las salto porque ahora soy moderador, digo de broma. Como médico, como científico, a mí me molesta, me irrita un poco el que los políticos tengan que hablar de según y qué cosas. Y tengan que decidir según y qué cosas. Hace poquito leía que en el Parlamento Canario, si no recuerdo mal, no sé qué grupo político había decidido que en la revisión de los 14 años a los niños había que pedirles análisis de drogas. Y esto es algo que se debate en Canarias en un foro político. Todas las sociedades científicas han dicho por aquí. Es un tema médico-científico, no es un tema político. Y entiendo la parte de política del uso terapéutico, pero creo que el uso terapéutico del cannabis es que tendría que estar fuera de eso, tendría que ser una cuestión pura, única y exclusivamente científica. La experiencia que tú has relatado, porque es tuya y personal, es que es lo que dicen los estudios, es lo que dicen los metaanálisis, es que el cannabis vale para esto, y esto va a misa. O sea, no es opinable, me refiero desde un punto de vista científico. Y creo que debería reivindicarse más el que lo que es científico lo lleven los científicos y los políticos. Y que los políticos discutan si el que alguien lleve aquí en un bolsillo una china de hachís para fumársela a él es un grave atentado contra la salud pública que merece 600 a 1.000 euros de multa, o no lo es, ¿no? Creo que sería un poco más el trabajo de los políticos bajo mi punto de vista, ¿no? Y con respecto a cómo se ve el futuro, yo creo que mientras los pacientes, la gente que sufre, los médicos en esto somos muy cómodos. Cuando yo empecé a trabajar, a hacer la residencia en el año 92, a los enfermos de VIH que entraban por un hospital les ponían un punto rojo en la historia clínica, como para poner, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, porque tú no sabes. Bueno, pues el enfermo que sabe que es VIH y el que no lo sabe, ¿no? Pero esto no fue porque un día se levantaron los médicos y dijeron, a dejar de hacer esto, que es un movimiento ciudadano detrás y un movimiento de activismo detrás, pues que forzó a que los médicos cambiaran, que nos hacía cambiar, ¿no? Creo que mientras no haya una voz un poco más unida y una exigencia de derechos, que los enfermos tienen derechos, por lo menos tener información, de tener la información objetiva. Decías, mi oncóloga me dijo, haces bien. Joder, haberlo dicho antes, ¿no? Lo que dije. Quiero decir, dar toda la información. Esa experiencia personal, profesional mía es gente que viene que no se atreve, y lo que quiere es informarse, simplemente, ¿no? Y lo deberíamos informar los médicos, no un conocido, pero creo que aquí ese papel del movimiento ciudadano y del movimiento asociativo creo que es particularmente importante de cara a que, sea cual sea el color de los gobiernos que vengan, pues consigamos avanzar en el cannabis y en el resto de las drogas ilegales. Sí, me da la oportunidad que, claro, cuando hay una regulación de los productos canábicos para las patologías, sobre todo para algunas patologías de donde han de venir desde la farmacia y del hospital. Y ahora, Fernando, déjame que te tire la piedra. ¿Y qué hacéis los médicos? ¿Qué hacen los médicos? Los otros médicos, los colegios de médicos. Ellos tienen la ciencia, ellos que están en los estudios. ¿Qué pasa? Que presionen también estos colegios de médicos a los partidos políticos, que al final creo que son ellos los que no hacen el trabajo. Sí, ya he comenzado diciendo que yo no era portavoz de nadie, que yo hablo por mí mismo, pues es absolutamente cierto, pero es que decíamos también antes que el tema de que además, uso terapéutico del cannabis, no, uso terapéutico de una cosa y punto, ya está. Uso terapéutico, me da igual. Este grupo de fármacos al que hemos llamado drogas,
por motivos de tipo moral, no por motivos de tipo científico. Pues Jorge está lleno de tabús. Es el tabú que nos toca a nuestra sociedad en este momento. Hace 40 años era el sexo y ahora este es el tabú. Y es un tabú, y es un tabú para los médicos también. Pues habrá que romper el tabú como se han roto otros, ¿no? Pero no se va a romper solo. Yo, si me permitís, simplemente comentar que... No sé, ¿se me está oyendo así? Ah, bien. Esto no, comentaros que en el tema de los médicos, ¿no? Yo entiendo que hay médicos, y aquí tenemos un ejemplo, están dando un paso pues valiente al afrontar el hecho de que el cannabis tiene un uso terapéutico y hay que hablar con el paciente de sus usos, etc. Pero también pasa como la política, ¿no? Los políticos son valientes, cobardes, mediopensionistas y pues también. He hecho un poco en falta que el estamento médico se pronuncie con más claridad en general en la defensa algo tan básico como es la investigación y la experimentación clínica, ¿no? Y yo creo que se está un poquito en falta. Y yo os comenté antes que yo sabía la opinión de los jefes de los servicios del Hospital de Cantabria, que es Valdecilla, de prácticamente todos ellos, pero fue a través de una trampa de la prensa. Cuando yo he conocido, no por nada, porque yo era del PP, y ya está, pues, noticias. Entonces, y con la prensa una especie de cuestionario, se lo pasó a todos los servicios y tal, porque pensaban que el estamento médico me iba literalmente a enfrentar, o sea, iba a ponerme a caldo perejil y a decir que ocurrencia, que es no, y la enorme sorpresa fue precisamente que haga reporte donde todos los jefes de los servicios clínicos de Valdecilla, insisto, excepto y entre paréntesis psiquiatría y por lo que conté, decían, la mayoría que conocían ya estudios en los países donde estaba plenamente constatada la eficacia terapéutica para muchísimas enfermedades, pues el neurólogos que hablaban te hablaban de neuropatía, pues en el caso de neurólogos te habla de la broncodilatación, etcétera, pero consumar, desde luego no fumado, los neurólogos de fumar no llevan nada bien, los oncólogos por razones evidentes, quiere decir que prácticamente todo el estamento médico era favorable, pero luego, a la hora de tomar una posición pública, pues agarran mucho los machos porque al final resulta que también les cae a ellos, es decir, al final, igual que yo me convierto en el diputado del cannabis, pues etiqueta, pues un poco vaya, pues convertir en el médico del cannabis. Y eso, y te pueden etiquetar y personalmente, pues a lo mejor gente tiene más arrojo de otros elementos. Alguna vez que yo estoy a favor del canon, no, yo no estoy a favor. Es como, no es ser del Madrid o del Barça, yo estoy a favor de lo que dice la ciencia. Y la ciencia dice que cannabis y los cannabinoides son eficaces para un tratamiento más para determinados síntomas. Yo estoy a favor de eso, de la ciencia. Hola. Sí, pero después se atan a recetar opiáceos, ¿no? O sea, parece, o sea, hay un sesgo muy fuerte, ¿no? O sea, pueden recetar opiáceos y familias de cocaína e heroína, pero después el THC no se puede ni estudiar. Es un sesgo, efectivamente, y también un prejuicio grande de los opiáceos, son los fantásticos fármacos contra el dolor. O sea, y se usan bastante, creo yo. Sí. Bastante mal también es eso. Sí. Entonces, a mí me parece muy sorprendente que ahora de repente para empezar a experimentar con esto, los médicos pidan la ayuda de la gente cuando han estado experimentando con cocaína y heroína durante mucho tiempo, y ahora en cambio, coño, hostia, no hay THC, necesitamos que la gente nos ayude. Os ayudamos, todos los que han pedido el THC desde hace mucho tiempo están súper dispuestos a ayudaros. Pero coño, hostia, parece mentira que ahora esto cueste tanto
cuanto otras drogas se usan a discreción y a saco. Hay motivos históricos que explican lo cual no quiere decir que justifiquen la anomalía del cannabis. Como decía, las drogas ilegales se hacen ilegales porque unos señores lo deciden según unos criterios que no son médicos, científicos ni de salud pública. Entonces, las convenciones de Naciones Unidas dicen que el cannabis es una droga ilegal en lista 1 porque produce un grave daño a la salud y no tiene ningún uso terapéutico. Esto lo dicen los convenios de Naciones Unidas. Lo dicen. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Años 50. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el cannabis se venga. Y entonces, en los años 90, resulta que se descubre el sistema cannabinoide endógeno y se resulta que sí que sirve para cosas. Pero es difícil estudiar algo que ya hemos dicho que no tiene uso terapéutico, lo hemos dicho de entrada. Y toda la gente que tiene que hacer investigaciones y estudios con sustancias ilegales, con cannabis en este caso, pues se las desean porque las trabas que se ponen son infinitamente mayores a las de otras moléculas que no hemos puesto en un tratado, que son peligrosas a priori y sin sentido. Pero es que todas las políticas de drogas, insisto, están basadas en prejuicios y no en ciencia. ¿Alguien que quiera comentar, criticar, apuntar? O sea, perdona, entonces la cocaína o la heroína no están en el mismo rango como THC para poderse estudiar. Es decir, la heroína sí se puede estudiar, la cocaína son ilegales. A ver, Y en cambio el THC no se puede estudiar porque es ilegal. La cocaína, me obligas ya a hacer memoria de cuestiones en las que a lo mejor puedo meter la pata, pero yo creo que la síntesis de la cocaína es de finales del siglo XIX y su uso inicial es la anestesia local. O sea, la cirugía de cataratas fue posible gracias a la cocaína. De hecho, técnicamente la posesión o el estudio de cocaína con fines científicos está permitida, porque es la venta para otro tipo de usos. Y con respecto al opio y a la heroína, también fueron legales en su momento y fueron componentes de y fueron estudiados previamente. El tema es que la cocaína o la heroína eran moléculas más sencillas y que se sintetizaron y que se popularizaron antes de la prohibición globalmente. Si no recuerdo mal, insisto, estoy hablando de memoria, la síntesis del THC o el descubrimiento de la estructura molecular del THC es del 60 y tantos. Creo que es de las últimas drogas de las que sabe cuál es la estructura en el año 60 y tantos. Pero que hay un sistema cannabinoide endógeno que actúa de forma específica es del año 90, ese descubrimiento. Que insisto, no estoy justificando, estoy explicando esa diferencia a nivel histórico. Hola. Primero quería dar las gracias al ponente porque considero muy valiente su testimonio, no solo porque para cualquier paciente sacar su intimidad como paciente en cualquier foro me parece un acto valiente, sino también, en fin, como parlamentario del Partido Popular, animar al voto con el currículum que ha tenido el Partido Popular en los debates sobre drogas, pues me parece también valiente desde su posición. Yo quería preguntar por cómo valora el rol de las asociaciones de pacientes en todo este debate, porque generalmente están bastante al margen. Hablamos de la ciudadanía en general y hablamos de los colectivos profesionales sanitarios, especialmente de los médicos, pero no sé si en su experiencia como paciente o como político, al tramitar esas iniciativas que ha comentado de Cantabria, ha tenido contacto con asociaciones de pacientes y si sería también un buen, digamos, colectivo dentro de la movilización ciudadana que podría mover ficha porque hay asociaciones de pacientes bastante potentes en España
que también podría mover ficha para la cuestión de la legalización en general y del uso terapéutico en particular. Pues totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Desde luego sería un colectivo fundamental que se pudiera movilizar. Pero es que da la sensación de que ha calado hasta de una manera tan profunda el tabú y el prejuicio que queman las manos, quema a cualquier estamento organizado, a las organizaciones de pacientes, al estamento médico y lo que llamamos a la clase política. Es un tema que le queman las manos. Por tanto, cuando algo te queman las manos, pues lo que haces es demorarlo, intentar que sea otro quien haga de ariete con un tema, y en su momento ya nos iremos incorporando. Es muy triste, yo lo siento porque cuando hemos hecho esa ley encantado, etcétera, se dirigían a mucha gente que realmente por su cultura, por su edad, por muchas razones, era absolutamente ajena al hecho de saber que, bueno, ni siquiera lo que era el cannabis, bueno, existe la marihuana, la María, es decir, gente que no tiene ningún conocimiento, ni manera, ni forma de acceder a un instrumento que, como bien nos ha dicho el doctor, es un instrumento terapéutico como otro cualquiera y en algunos casos muy eficaz. Cierto, no quería desconectarme y antes de que me habéis preguntado sobre el tema de la manera de utilizar el cannabis de forma terapéutica. Bueno, yo diferenciaría dos cosas. Primero, una cosa es que haya un tratamiento en base de cannabis para revisión de una determinada enfermedad, que entiendo que habrá que llevar una sistemática mucho mayor en cuanto a dosis, etcétera, durante los tratamientos, etcétera, que los técnicos tengan idea, pero me imagino que tendría que ser así. Y otra cosa es los que lo hemos utilizado para paliar efectos secundarios. Para paliar un daño determinado, cuando tú tienes un dolor, el sistema más rápido es la inhalación. Bien por vaporización o bien fumado. Es el más rápido. Cuando tienes náuseas es el más rápido. Cuando quieres dormir, posiblemente también ahí ya está el aceite. No lo puedes utilizar también con un tiempo de tranquilidad similar. Pero la inmediatez del efecto es importante. Por eso he dicho, yo no he usado el cannabis para un cáncer, porque ni siquiera he tenido esa oportunidad ni he conocido esa alternativa, sino he usado el cannabis para paliar los efectos de otros medicamentos con los que me están tratando el cáncer. Y sobre todo, insisto en ello, porque si no me gusta separarlo demasiado, yo he hecho un uso de cannabis terapéutico, que yo soy un usuario de cannabis de toda la vida. Ahora se le llama recreativo, adulto o responsable, como quieras. Pero no he tenido esas dificultades y he llegado a él porque para mí era una vía natural. Pero no es la vía natural para la mayoría de las personas. Bueno, de mi generación y de muchas sí, pero de generaciones de personas ya más mayores no. Y luego además hay un tabú también y una enorme en el uso con niños, cuando por ejemplo con el tema de las epilepsias, parece que los médicos, pero lo podrán decir seguro, parece que está dando, vamos a testimonios de una eficacia muy contrastada. Me dicen que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Yo no conozco mucho la legislación aquí, soy médica colombiana. En Colombia tenemos ya un poco más regulado el uso terapéutico del cannabis, pero quería saber qué opciones tenemos los médicos aquí para poder utilizar y formular el cannabis a nuestros pacientes, y además dónde podemos obtener los productos, digamos, no tengo ni la menor idea de los aceites, o bueno, o lo que decía justamente Eduardo, y es cómo le dices a una persona que tiene un cáncer que vaya a un club a comprar cannabis, cuando su cultura y su mentalidad y todo eso no está dentro de esa acción, y hasta dónde entramos en la ilegalidad también haciendo esos gestos de indicar el uso terapéutico del cannabis como médicos. No sé, contesto yo como médico, si queréis, es un tema muy amplio que daría para mucho. Resumiendo, a ver, existe un preparado comercial financiado por la Seguridad Social
que es un extracto de planta de cannabis, que se financia para la esclerosis múltiple, pero para el resto de las indicaciones solo por uso compasivo o a través de informe de especialista, que depende de lo que se quiera mojar el especialista y el comité de ética del hospital. Es decir, Eduardo podría tener, en teoría, acceso al spray de uso sublingual si los oncólogos aportan la medicación y el comité. Es decir, un proceso muy farragoso que no se hace para otras cuestiones, ¿no? Y con respecto a las implicaciones legales, yo creo que dar información objetiva a la gente jamás, nunca puede ser considerado como un... Es que el que la planta sea legal o ilegal no es un problema mío, ¿no? Yo lo que tengo que informar es sobre si puede ayudarle o no a un paciente con dolor neuropático, qué variantes sí que no, qué efectos le puede dar, si está tomando otras medicaciones en otra patología. Ofrecer información, más bien lo delictivo me parece lo contrario, el ocultarla. Y con respecto al acceso, aquí tenemos el problema, efectivamente. Si al preparado médico no vamos a poder acceder por dificultades burocráticas y de tipo moral, bueno, de siempre, yo con las asociaciones siempre tengo un doble tal. Por un lado, benditas asociaciones y gracias a asociaciones que estáis cubriendo una labor social que el Estado no quiere cubrir. Pero por otro lado, esto no lo deberían hacer las asociaciones. Esto debería hacer las farmacias o las asociaciones deberían dedicarse a estar con sus socios lúdicos y hacen una excelente labor, están cubriendo un hueco que nadie cubre, pero bueno, pero es que en realidad quizá no es que nos corresponde hacerlo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Hay gente que me dice que nos tenemos que ir. Yo no quería cerrar sin antes agradecer a Eduardo por estar con nosotros esta tarde. Creo que ha sido... Yo vengo con mucho tiempo, vengo casi todos los años. A veces me aburro un poco, sí, porque es que se ven aquí las diapositivas, los estudios y como decía al principio, yo creo que el que alguien se desnude aquí, el contar este factor humano, este factor de vivencia, este factor de que te digan, Francia, ojalá tengas una muerte lenta y dolorosa, riéndose, qué actitud. Bueno, a mí me parece que como complemento a otras cuestiones más científicas nos permite ver que además de los números, las cifras y los estudios, lo que estamos hablando es de personas y de personas que hoy es él, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros, que sufren, que tienen problemas y a los que creo que nuestra obligación como médicos o científicos es proporcionar el mayor número de opciones terapéuticas que permitan el bienestar de la gente, ¿no? Creo que nos pagan, nos deberían pagar por eso. ¿No es que, Eduardo, quieres decirnos algo más? Nada, te daros las gracias por haberme invitado y estar un poco triste por no poder estar en Barcelona, que ya me gustaría. Por la próxima. Pero bueno, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, de verdad, por haberme invitado y ya sabéis que cuando queráis contáis conmigo para que pueda dar mi testimonio, un poco más puedo aportar. Pues gracias a ti y damos por cerrada la mesa y vamos con otra mesa.